ya. No hacen nada. Son unas niñas inocentes. Una familia que lucha por proteger a sus pequeños. Pruebas y exámenes contundentes que no fueron valorados adecuadamente. En los dos casos se determina a través de esta prueba que es muy probable que hayan sido violentados. Sí. En ambos casos aparece el tema de violencia psicológica y violencia sexual. Nuevos testimonios. Los traumas que él tenía eran una desesperación, que se cogía los oídos, no quiero saber nada, déjenme, corría, se desesperaba y se frotaba el cuerpo. Un padre es indicado como depredador sexual que ha sido absuelto en primera instancia por el Poder Judicial en Arequipa en uno de los procesos en su contra. No hay que salir y ponernos como víctimas cuando no ha sucedido absolutamente nada. Jamás sucedió nada. Jamás. Jamás. Soy incapaz de tocar un niño. Y una justicia cuestionada porque extravía documentos esenciales y dicta sentencia en contra de los menores violentados. El Estado está contra el Estado. ¿Por qué si tenemos un informe del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? ¿Por qué el Estado está en contra de ese informe? Y tenemos entrevistas contundentes ante la Cámara Gesell. ¿Por qué el Estado niega a la Cámara Gesell? Evidentemente hay un padrino. Y no estoy echando la culpa a nadie. Solamente digo, el tiempo nos va a dar la razón. Pero el tiempo a veces no es justo. Han pasado 5 años desde que Lucía Velarde denunció lo que su hijo mayor le contó. La pesadilla que vivió cuando vivían juntos entre el 2014 y 2015 y él tenía 5 añitos. Su hijo se lo contó con lágrimas en los ojos. Este monstruo depredador tenía un plan, todo un plan. O sea, no es solamente que abusaba sexualmente de él, sino que ya lo esperaba a él como objetos en la cama, alargados, con carritos, y le hacía mucho daño. Le hizo cosas espantosas y lo peor de todo es que mi hijo narra lo que a su hermano menor también le hacía. El relato llegó luego de que su hermano menor regresó de una salida con su padre y le contó asustado a su mamá que papá le había hecho daño. El pequeño tenía 3 añitos. Sus 2 hijos habían sido violentados. Y mi hijo entra llorando. Yo le digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hijito? ¿No? El imputado se va de la casa y comenzó a llorar, pero a mares, desesperado, angustiado. Y me dijo, mamá, por favor, cúrame, mi papá me ha hecho daño, mi papá me ha metido un en el Lo llevó al Centro de Emergencia Mujer, evaluaron al pequeño y denunciaron los hechos. Los 2 menores pasaron en aquel momento por todas las pericias indicadas. Abrieron 2 expedientes, 2 procesos contra Eric López Tázara, la expareja de Lucía y padre de su menor hijo. Uno por violación de menores y el otro por actos contra el pudor y tocamientos indebidos. Yo sentí que ya no quería vivir. Yo gritaba, me sentía culpable, decía cómo no me podía dar cuenta. No pensé que el monstruo estaba en mi casa, ¿no? Pero retrocedamos más en el tiempo para entender y conocer mejor esta historia. Preste atención en los detalles que perfilan tal vez los rasgos de un probable depredador. Esta pesadilla empieza cuando me caso con Eric López Tázara en el año 2013. Lucía Velarde Pardo veraneaba con su familia como todos los años en Mejía. La familia de Eric López Tázara coincidió aquel 2013. Ella tenía un dulce pequeño de 4 años, él un hijo de 12. Ella salía de una separación por mutuo acuerdo y estaba decidida a empezar de nuevo. Ella era pedagoga y dueña de un nido. Él, un abogado que nunca ejerció. Parecía una persona confiable y yo me centré mucho en cómo él trataba a mi hijo. Y al inicio lo trataba con mucho cariño, parecía una persona ideal. Lucía salió embarazada y se casaron. Alquilaron esta enorme casa en una de las zonas más exclusivas de Arequipa y cerca de la casa de los padres de Eric, y fueron a vivir juntos a intentar una vida feliz. La llegada en febrero del 2014 de su pequeño hijo completaba la postal. En esta casa vivieron hasta el 2015. En esta casa, en el cuarto principal, habrían sucedido los hechos narrados por el hijo mayor de Lucía cuando tenía casi 5 años. Él trataba de mostrarse como que era un papá, ¿no? Hay que corregirlo, que
¿no? en diferentes aspectos, pero la verdad era que yo ahora pensándolo lo decía como para cubrir todas las barbaridades y atrocidades que hizo con él. Una barbaridad que fue investigada por un fiscal que torpemente habría planteado una acusación con muchos vicios y errores. Al mayor de los hijos de Lucía se le sometió a todos los exámenes pertinentes, una cámara Gesell, 3 exámenes psicológicos y un examen del médico legista que concluye textualmente que el menor presenta signos de actos contra natura antiguo. Aún así, el fiscal planteó la acusación basada en los relatos del niño en la cámara Gesell y luego pidió retirarla como prueba. El menor, que ahora tiene 15 años, tuvo que subir al estrado a narrar nuevamente los terribles hechos que vivió cuando tenía 6. Son 3 magistrados. La juez ponente, la señora Patricia Posadas Larico, el representante del Ministerio Público de este caso, Albert Aldonantes, ¿ya? Y los otros jueces, Marcio Arteaga, ¿no? Y la señora Johanna Lozano Rosada. ¿Y ninguno de ellos actuó en defensa del menor para no revictimizarlo? No, ninguno. ¿Y qué resulta? El menor lo hacen declarar, le hacen revivir esos hechos traumáticos y la situación de salud del menor es que ha regresionado. Así es, el menor no quiere ir al colegio presencialmente y lo hace en casa. Solo se siente seguro junto a su familia materna. En el colmo de los agravios, desaciertos e incongruencias del Poder Judicial en Arequipa, emiten un comunicado a nivel nacional en donde lo exponen completamente, describiendo con detalles lo que ha ocurrido. Acá estamos hablando con pruebas que han sido vulneradas, violentadas por el propio Estado. ¿Cómo no vamos a creer a lo que un pequeñito libre y espontáneamente dice? Pero los desaciertos continúan y no solo en el proceso del hermano mayor. En el caso del pequeño, de tan solo 3 años, se ha perdido el expediente que obra en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, el protocolo de pericia psicológica número 006287-2018, de fecha 9 de marzo, en donde narra que alguna vez su papá lo sentó en una silla y lo amarró de los brazos y que no lo quiere porque le hizo cosas malas. La pericia concluye que proyecta una actitud de rechazo al padre. Entonces, lo curioso es que este protocolo de pericia psicológica no está. ¿Dónde está? ¿En qué parte? ¿En qué parte lo han traspapelado? Presumo, lo han traspapelado. ¿Por qué no está en la carpeta fiscal? ¿Por qué no están en los expedientes? Esta semana, en un desesperado intento por hacer justicia, Lucía por primera vez ha hecho pública su demanda. Ha salido a gritar por todos los medios que protejan a sus hijos. Yo sí estoy indignada y yo no puedo creer que en el Perú tengamos esa clase de jueces. Las manifestaciones espontáneas y hacer el caso mediático ha logrado que, por ejemplo, más personas la llamen o le escriban para dar sus testimonios. Es el caso de Gina, una ex empleada del hogar que acompañó a Lucía en el tiempo en el que su pequeño hijo recordó. A Gina le tomaron una sola vez el testimonio en fiscalía y nunca más la volvieron a llamar. Hubo un momento que veía tanta gente, yo empecé a correr con decía, cálmate por favor, respira, toma aire, se tranquilizaba y eso era de todos los días. Hemos vivido muchos meses de que él ni siquiera quería ir al colegio porque en el colegio tenía el acoso de parte de la familia del papá. Yo lo único que hacía es escucharlo. Contaba, ¿no? Decía, Kiko me ha dicho esto, que no diga nada, que dice que me quiere, que le hablaba de los muñecos. Solo 3 de los 13 testigos presentados por Lucía fueron incluidos en el proceso por el fiscal, que no supo cómo sustentar el contundente examen del médico legista y dejó que la defensa presentara supuestos especialistas, quienes sostuvieron que las cicatrices del niño podrían ser producto de diarreas continuas, estreñimiento o parásitos. Felizmente, también la abogada del menor hizo lo propio, presentando documentos que certifican que nunca sufrió de esas dolencias. No hay un niño que con diarrea tenga una cicatriz de este tipo, ni con parásitos tampoco. Cualquier persona que ha tenido niños habrá tenido niños con diarrea alguna vez y no le hace cicatrices, ¿no? Y no solamente es eso, dice, antigua, hipotrófica, blanquecina, de 2 centímetros, paralelo a los pliegues, justo como se forma, ¿no? En horas 12, típica
de agresión sexual. Mientras no se pruebe lo contrario, esto es corrupto. ¿Qué probabilidad hay de que un mismo niño se procure ese daño? Es imposible. Cuando hablamos de que un niño está replicando algún tipo de conducta pasado algún tiempo, es porque ha sucedido algo o le ha sucedido algo, porque no es regular que un niño se pueda introducir algo por sí solo. Este niño, y está declarado por una de las testigos, que era Nana, testigo presencial, Nana de este niño. Que duró 5 meses nada más. No, pues está en su declaración 6, 8 meses. 5 meses. Bueno, en los meses que trabajó en la... Fueron 18 meses que vivieron juntos, 5 meses cuidó a él. Hubieron varias nanas, sí, hubieron varias nanas. 2 de ellas vieron algunas situaciones y la que viene a declarar... Para su lado, por su parte, es declaratoria de parte de su testigo. Es mi testigo, correcto, a la cual le pedí que dijera la verdad. Esta señora, cuando trabajó con nosotros en estos 5 meses, cuando bañaba al niño, en 2 ocasiones vio que este niño en la tina se metía por mano propia juguetes al ano. Nos comunicamos con Eric López Tázara, quien nos recibió junto a su abogado. Existe 3 archivos, un sobreseguimiento fiscal, un archivo dictado por una juez que dice que esos hechos nunca sucedieron. ¿Y el menor se los inventó? Y el menor dice que veía. ¿Usted sabe lo que es el síndrome de alienación parental? El padre en algún momento dijo de que era un caso de alienación parental, que la madre era quien estaba llevando a los niños a contar estas cosas. Si fuese así, las formas en que los niños van a expresar lo que ha sucedido serían diferentes, pero vemos que los niños están empleando situaciones y palabras bastante similares dentro de lo que es el lenguaje de un niño. ¿Usted me dice que ella lo agredía física y psicológicamente? Sí, tengo testigos. ¿Quiénes son sus testigos? Mi hijo mayor, Sebastián López Núñez Borja. ¿Cómo obtiene la tenencia de su hijo mayor? La mamá de mi hijo tuvo que irse por motivos de trabajo a vivir a la ciudad de Lima. Se va y me deja al menor en custodia, cuando más o menos Sebastián tenía 3 años de edad. Podemos decir su nombre porque ahora ya es mayor de edad, ¿verdad? Su hijo mayor tiene... 26 años. 26 años. ¿Usted nunca fue denunciado por secuestro? ¿Por secuestro? Pero en el año 2001, López Tázara sí fue denunciado por secuestro y coacción por parte de su expareja, María Yolanda Núñez Borja Murillo, madre de su hijo mayor, que ahora tiene 25 años y vive en Lima, con ella desde los 17. Sobre el certificado médico concluyente, dice: en este certificado médico dice que el niño tiene una cicatriz. Según la guía médica legal de este país, para que una cicatriz sea considerada consecuencia de un acto contra natura, tiene que atravesar transversalmente por lo menos 2 pliegues anales. Esta cicatriz es paralela. ¿Nunca se ha quedado solo con él? Sí, jugamos con muñecos, con pelotas, pero a él le gustaba jugar con cosas de niña. Tenía amigas niñas y le gustaba jugar con cosas de niña. ¿Es usted un violador? Absolutamente no. Yo he pasado por evaluación psicológica, psicosexual, psiquiátrica. Ahí había una conclusión que decía que usted era inmaduro sexual. Sí. El 90 o 95%, porque he estado leyendo, de los hombres registran esa condición. Este es el examen psicológico que determina que es inmaduro sexualmente, y en este otro, practicado en el 2017, se concluye que tiene posibles complejos relacionados a su sexualidad. Inmadurez sexual es una persona que no tiene control de sus deseos eróticos, porque la persona pues no ha desarrollado autonomía, no tiene autoestima, no tiene una seguridad básica y no tiene una identidad y como tal no tiene una responsabilidad ética para discriminar entre el bien y el mal. Los especialistas consultados por el tema en Lima son contundentes. Las pruebas, exámenes médicos y testigos también. Solo la justicia arequipeña es ciega, sorda y muda, que parecería estar a espaldas de nuestros pequeños. Este es un caso emblemático que tiene que ser un parteaguas, un antes y un después en la tutela de los niños y adolescentes, sobre todo en los casos de violencia sexual contra menores de edad en su propio entorno íntimo, en su familia, una bestialidad que no podemos pasar por alto. Estos días han sido bastante difíciles. Mucha gente te ha llamado, mucha gente apoyando, pero otras personas también criticando el hecho que tú salgas a hablar acerca
de esta injusticia que tú dices se está cometiendo contra tus hijos. Sí, la verdad que me llama la atención que esas personas no se solidaricen conmigo. Al final, lo que tú quieres es defender con todas las garras. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Acaso no lucharías sin miedo por proteger lo que más amas en esta vida? En el Perú, solo el año pasado más de 18,000 casos de violencia sexual contra menores de edad fueron atendidos en los centros de emergencia a nivel nacional, pero se sabe que son muchos más los inocentes violentados que no denuncian y necesitan ayuda. No dejemos que la falta de preparación, displicencia y deshumanidad de nuestro sistema de administración de justicia, que hizo todo mal en este caso, siga dejando más resquicios para que los agresores salgan bien librados.